no vincules tu número celular al gobierno, como te lo dicen en Telcel, porque en ese momento la dictadura comunista del Obradorato, de Morena, te va a tener vigilado y te pueden encarcelar, te pueden perjudicar de miles de formas, inventándote culpas. Y solicito una marcha nacional el día 24 de mayo en todo el país, en todas las ciudades del país, y una demanda ante organismos internacionales por esta arbitrariedad que quiere hacer el gobierno actual de Morena, de Claudia Sheinbaum y Obrador, en la cual protestamos por la exigencia que tiene el gobierno de que vinculemos nuestro teléfono celular y si no, nos quitan el servicio, pero nos siguen cobrando. Es lo más vulgar y maligno que pueden hacer. Entonces, ¿cómo surgió esto? Esto es un casi último paso para la consumación total de una dictadura, de una tiranía que es el Obradorato. ¿Cómo surgió? Voy a mencionar algunos pasos rápido. Para empezar, si es una dictadura, una narcodictadura, y que no te estén diciendo que vamos hacia una dictadura, que es un sistema autoritario, que vamos a llegar a la dictadura. Somos una dictadura desde el primer día que Obrador llegó a la presidencia, porque de inmediato empezó a destruir todas lo que pudo, las instituciones y las obras que habían hecho gobiernos anteriores, únicamente por la maldad de López Obrador de destruir lo que habían hecho gobiernos anteriores, inventándoles que había corrupción, como el caso del aeropuerto en Texcoco, que le inventó una corrupción que su mismo secretario de Comunicación y Transportes, que era este señor, no recuerdo, dijo que no había ninguna prueba de corrupción en tal obra del aeropuerto que se estaba haciendo en Texcoco. Pero Obrador de inmediato dijo que sí había, sin pruebas, pero que sí había. Luego que la afectación al lago de Texcoco, cosa que el aeropuerto internacional que estaba haciendo en Texcoco llevaba años, más de 20 años de estudios científicos, técnicos de ingeniería sobre la viabilidad de esa obra, y que Obrador tiró, como ya la dictadura estaba implantada por parte de él, una obra que llevaba el 40%, casi la mitad de la obra ya hecha, y que implicó más de 300 mil millones de pérdida por esa arbitrariedad de un hombre enfermo mental como López Obrador, que tuvo que pagar multas, tuvo que desperdiciar todo lo gastado, y la obra le salió 3 veces más cara. El aeropuerto que hizo en su lugar en el aeropuerto de Felipe Ángeles rumbo a Tizayuca, que es lo que era el aeropuerto internacional de Texcoco, que ya estaba premiado internacionalmente como una obra de arquitectura de las mejores del mundo, y que iba a poner a México ese aeropuerto iba a ser entre los 3 mejores aeropuertos del mundo. Y vino Obrador y lo quitó. ¿Por qué? Porque es una dictadura de un hombre enfermo mental y de una bola de secuaces e idiotizados por Obrador que repiten las maldades que decía este loco. Bueno, la prueba de que empezaba ahí la dictadura es obvia, pero se siguió destruyendo todas las instituciones, cuando él mismo había dicho una vez: al diablo las instituciones. ¿Sí? Porque una persona, un psicópata, no le importan las instituciones, no le importa nada. Un psicópata cree que él solo es el único importante, lo que él quiere es lo único importante, sin tomar en cuenta estudios científicos, de ingeniería, sistemas sociales, nada, nada. Un psicópata como Obrador nada más dice: yo quiero esto y lo hago.
y abusando del poder, empezó a hacer todas las obras de la dictadura. Pero no voy a hablar de todas las obras que hizo, que todas fueron violando las leyes, violando amparos, violando acuerdos, yendo contra las comunidades y usando la fuerza del poder que tenía por ser el presidente, un abuso de poder que rebasaba las funciones de un presidente. Y iniciando su dictadura desde el primer día, cuando sometió al poder legislativo, donde todos los diputados de Morena, PT y Verde, del Partido Verde, todos aprobaban todo lo que este enfermo mental decía, sin leerlo, sin razonarlo, y muchas veces a escondidas de los otros diputados que no eran de esta facción de dictadura del Obradorato, yéndose a otros lados a votar, votando sin leerlo, votando votos express, total, todas las aberraciones que no debe tener un diputado, porque los de Morena, PT y Verde, desde el que está el Obradorato, no son diputados, son arrastrados, idiotizados, que buscan nada más el hueso y el poder, inmoralmente, sin pensar en sus funciones y en la ciudadanía, únicamente proteger su poder que les emanaba de esta dictadura comunista del Obradorato. Iguales los senadores, y ya desde entonces el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de tal función, que era Arturo Saldívar, ya desde ahí era un hombre que estaba en la dictadura, que estaba votando únicamente por hacerle caso a un enfermo mental, al mayor psicópata que ha tenido México, que no le interesaba defender la ley, la legalidad, y influenciando a los otros miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que votaran por lo que decía este señor enfermo mental, López Obrador. Y así se fueron. De repente no votaban algo porque era demasiado aberrante lo que pedía Obrador y no votaban a favor. Casos raros. Pero ya desde ahí empezaba la dictadura, que el mismo Arturo Saldívar reconoció que él hacía lo que le pedía Obrador, que influenciara a los demás ministros. Y así se avanzó la dictadura. ¿Y qué hizo Obrador? Empezó a destruir todas las instituciones que pudo y desaparecer a todos los organismos autónomos, a todos los fideicomisos que tienen una utilidad en una democracia, en una república, a destruir todo con una finalidad: apoderarse tener el poder absoluto para poder hacer y deshacer lo que su mente enferma, llena de maldad, de odio, de caprichos, quisiera hacer, y lo empezó a hacer. Y lo primero que hizo, ya desde antes había planeado algo, diciendo: si regalo dinero, van a votar por mí. Obvio, cualquier persona que regala dinero, votan por él. Pero no era... Y la pensión a viejitos que puso, buena, pero no la inventó él. Se inventó en Uruguay en 1911, en Uruguay, y la aplican muchos países. Y Obrador sí la empezó a aplicar cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pero después, el primero que la puso en todo el país, la pensión a personas de la tercera edad, fue Vicente Fox del PAN. El Partido Acción Nacional con Vicente Fox fue el que puso la pensión a nivel nacional, que le empezó con el principio de 70 años y más a los que les iba a dar la pensión, que así iba a ir perfeccionando, iba a ir avanzando para que después fuera a todos, para que fuera de mayor monto y todo, pero era una cosa que se tenía que pensar. Porque en una administración pública no nada más hay que dar y hacer, hay que investigar, hay que analizar, hay que revisar los programas de trabajo para que sean benéficos. Obrador no. Obrador dijo: yo les doy dinero a los viejitos, que también
Vicente Fox les estaba dando, pero dijo, Obrador, yo les doy dinero a los viejitos, y ya con ese escudo se convirtió en un escudo para poder hacer lo que quisiera. Con ese escudo de dar dinero a los viejitos siempre lo presumió para hacer todas las maldades y destrucciones que quería. Y le sigue funcionando. ¿Y qué es lo que sucede actualmente? Implantó una dictadura desde el principio. ¿En qué se reflejaba la dictadura? Primero destruyendo organizaciones autónomas, programas de gobiernos anteriores, como las estancias infantiles que había puesto Felipe Calderón y que eran muy exitosas, porque ayudaban a que las madres trabajadoras pudieran dejar a sus hijos en un lugar y irse a trabajar. Y se ayudaba a los que tenían la casa de... ya se me fue el nombre. Y estancias comunitarias, estancias infantiles, y ayudaba al pueblo. Todo era pensado lo que hacía Felipe Calderón, Vicente Fox, Peña Nieto. No había corrupción en las dimensiones que Obrador utilizó. ¿Cuál fue su siguiente paso de Obrador? Además de dar la pensión, que era su escudo, otra, abusar de la comunicación. Porque si más veces lo oían, más le creían. Así de fácil. Si diario lo oían decir lo que él decía, pues lo iban a oír muchas y muchas veces y le iban a creer. Porque esa conferencia matutina que puso desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, le servía porque ahí él podía decir todo lo que quisiera, diciendo que lo que él hacía estaba bien cuando estaba mal, y diciendo que todo lo que hacían los otros, del PRI, del PAN y otros, estaba mal, cuando era falso estaba bien, pero él deformaba las cosas para dañar la imagen de los gobiernos anteriores y para mentir diciendo que lo que hacía su gobierno, desde el PRD y ahora de Morena, es lo mejor. Esas dos estrategias fueron lo primero. Le damos dinero a los viejitos, que también le daba el PAN. Abusamos de la comunicación con una conferencia diaria, que es carísima. Que en lugar de comprar medicinas y hacer obra pública, arreglar carreteras, combatir la delincuencia, no. Su conferencia matutina, en la que desafortunadamente mostró su gran inmoralidad, su enfermedad mental, de estar diciendo siempre exactamente lo contrario a lo que él era y a lo que él hacía. Y su discurso tramposo y mentiroso de enfermo mental para lograr que votaran por él después de las pensiones y el abuso del tiempo era decir mentiras. ¿Qué gran mentira decía? Yo soy honesto, yo estoy contra la corrupción, y mencionó la palabra corrupción de gobiernos anteriores muchas veces. Ya se vio ahora que Obrador la corrupción la multiplicó, a grado tal que podemos decir que por una corrupción que tuviera gobiernos anteriores, Obrador tenía hasta 20, 30 o 100 corrupciones. Y nadie va a negar esa corrupción que habían cometido otros gobiernos, como la de García Luna. Pero a cambio, por esa corrupción de una persona, de un caso, las 100 corrupciones que tenía Morena y el Obradorato, era evidente. Pero esas corrupciones no las decía. Pero no solamente no las decía. Los periodistas, haciendo su función de periodistas, informaban lo que pasaba. Las organizaciones civiles decían lo que pasaba. ¿Y qué decían? Pues que todo estaba mal, que empezaba mal, que estaba haciendo mal. Y Obrador de inmediato, que esos periodistas estaban pagados por los partidos, gobiernos anteriores. Nunca demostró eso. Y hay gente que dijo,
¿Cómo dice que yo estoy pagado si yo no tengo ningún nexo con ningún gobierno anterior ni con ningún partido? Pues no lo demostró, Obrador no demostraba nada. Pero era suficiente esa pensión y esa mentira y ese abuso de propaganda para que la gente empezara a engañarse, a trastornar su cerebro. Y la frase principal, primero los pobres. Claro. Y diciendo lo siguiente, que los otros gobiernos no pensaban en los pobres, nada más pensaban en enriquecerse los gobernantes. Pero yo le digo a la gente que no tenían una educación pública gratuita. De la Secretaría de Educación Pública la pusieron gobiernos anteriores, la SEP, que no tenían los niños libros de texto gratuitos, millones de libros de texto gratuitos en todo el país, los puso gobiernos anteriores. ¿Quién era la Ciudad de México, la ciudad con más museos en todo el mundo? Los hicieron gobiernos anteriores. ¿Qué no tenía México 84 aeropuertos, por 2 que hizo Obrador? Esos 84 aeropuertos lo hicieron gobiernos anteriores. Y muchas cosas. Todas las secretarías de gobierno, Relaciones Exteriores, Educación Pública, Secretaría de Salud, todo eso lo hicieron gobiernos anteriores. Pero también fomentaron las organizaciones sindicales como la CTM, la CNOC, donde eran sindicatos de gremios laborales. Y todo lo que se hizo, muchísimo. Este país creció con el PRI y el PAN. Fue maravilloso este país. Pero principalmente lo que tenía el PRI y el PAN es que en lugar de dar dinero nada más, creaban fuentes de trabajo. Y un trabajador, cuando trabajaba en un gobierno del PAN o del PRI, ganaba mucho dinero a comparación de lo que son las pensiones que le dan a los viejitos. Un trabajador que ganaba, por ejemplo, equivalente a 10,000 pesos antes, por una pensión que le dan al viejito de 3,000 pesos mensuales, eso no lo ve la gente. Ah, pero el siguiente truco, que el aumento del salario, el típico truco, y lo repiten y lo repiten. Sí, lo aumentaron y en forma considerable, pero lo que no dicen es que con las políticas que hicieron, el costo de la vida subió mucho más. Y con la pensión y el salario que recibe actualmente una familia, le alcanza menos para vivir, porque la canasta básica está mucho más cara que con lo que anteriormente, en gobiernos anteriores, con el sueldo de ese trabajador y los apoyos también que daban en dinero, en servicios y en instituciones, les alcanzaba más para vivir. Bueno, así se fue germinando una dictadura, con regalar dinero, con una conferencia abusiva, un exceso de información y con el aumento del salario, que repetían y repetían y repetían. Y con el discurso de que todos son corruptos, nunca demostró nada de corrupción de gobiernos anteriores. Y los casos de corrupción de gobiernos anteriores que sí se demostraron, no los demostró Morena ni el gobierno del Obradorato. El mismo PRI investigó y sancionó a los gobernadores que cometieron algún abuso de autoridad. No requerían. Eso decir que no se hizo nada es falso. Pero lo que más hizo, por ejemplo, el gobierno de Felipe Calderón, que fue excelente, fue al ver que la delincuencia estaba creciendo en los llamados crimen organizado o cárteles de la droga, que antes era básicamente de la droga, los combatió y fue muy exitoso.
porque más de 3/4 partes de las bandas del crimen organizado las desapareció, las disminuyó, y gran cantidad de líderes de esas bandas de narco los apresó. Y muchos fueron ya enviados a Estados Unidos. Tuvo éxito, pero después Peña Nieto descuidó un poco eso y creció un poco. Pero cuando llegó López Obrador al poder, ¿qué hizo? Agarró, se asoció a las bandas del crimen organizado. ¿Por qué? Porque como dictadura comunista, narcodictadura, lo que hizo López Obrador fue hacerlos sus socios, sus aliados, y apoyando a las bandas del crimen organizado para que hicieran todas sus extorsiones, porque las bandas del crimen organizado, además de dejarlos operar Obrador a las bandas, recibían las mochadas de dinero al gobierno de López Obrador. Recibían el apoyo para que las bandas del crimen hicieran que todos los candidatos de la oposición, muchos de ellos, desistieran y no compitieran en las elecciones. Y las bandas del crimen organizado financiaban con su dinero a candidatos de Morena, PT o Verde, a las candidaturas de gobierno de los estados, de las alcaldías y de las senadurías y diputaciones. Y con la alianza al crimen organizado, López Obrador gobernó. De tal manera que esa pensión que le dan ahorita a un viejito, a una persona, es dinero que le da el narco, se lo da a López Obrador, y en este caso ahora al gobierno de Morena. Con ese dinero dan las pensiones, primero. Porque básicamente las pensiones que da el gobierno, que nadie niega que darle pensión a viejitos esté bien, y a la gente discapacitada, eso es excelente, que el PAN ya la estaba dando, y el PRI ya lo había hecho, con el DIF, y a viejitos con el INAPAM y con muchas cosas más. Ahora López Obrador las empezó a dar, pero ¿cómo le hizo? Primero se alió a los delincuentes, porque Obrador es un delincuente que asesinó a su hermano cuando estaba en la pubertad. Bueno, ¿cómo le hizo? En las dictaduras comunistas, los regímenes comunistas no generan dinero, no generan riqueza. ¿Por qué? Porque el comunismo dice claramente no a la empresa privada, no a los empresarios privados. ¿Cuáles son los empresarios privados? La fábrica Bimbo, la Volkswagen, la Ford, Samsung. No, nada de eso. Y hay que destruirlos. ¿Cómo? Son saqueadores, ladrones, no pagan impuestos, explotadores. Y ese discurso que llevaba Obrador a la gente, aunado a las pensiones y al abuso de autoridad y de propaganda, y diciendo primero a los pobres, eso hizo que mucha gente empezara a votar por Obrador. Pero, como no genera dinero porque destruye a la empresa privada, de algún lugar tenía que Obrador agarrar el dinero para regalarlo en pensiones. ¿Qué hizo? A las secretarías de Estado, la de Salud, la de Educación, la de Relaciones Exteriores, a todas o a casi todas, les quitó parte del presupuesto. No sé el porcentaje, pero digamos a la Secretaría de Salud, en lugar de darle a la Secretaría de Salud 100 pesos, pues le daba 60 o le daba 50, los otros 40 se los quedaba López Obrador y su gobierno. Y hacía lo mismo con la Secretaría de Educación Pública, con la de Obras Públicas, la de Comunicaciones y Transportes, a todos les quitó. No sé exactamente a cuáles y qué tanto, pero les quitaba. Y ese dinero que les quitaba, con ese dinero hacía una bolsa de dinero. También empezó a destruir los fideicomisos, que son organizaciones hechas para proteger ciertas funciones del gobierno y de la sociedad, como el deporte especializado, la investigación científica, la cultura, el turismo, que sirven al desarrollo del país, ¿no? Desapareció veces más de 100 fideicomisos, se agarró
parece que algo así como 1.000 millones son, no sé, 100.000 millones de pesos, se los robó a las organizaciones no gubernamentales, agarró dinero. Con ese dinero y ahuyentando a la empresa privada y recibiendo dinero del narco, del crimen organizado, con ese dinero daba las pensiones. Y la gente muy contenta, los que no se daban cuenta, que hasta la fecha muchos no se dan cuenta, muy felices porque les daban sus, ahora 3.000 pesitos. Pero la gente no sabe que esos 3.000 pesitos son producto, es dinero que les da el crimen organizado al viejito. Es dinero que viene al siguiente lugar donde agarró el dinero, del endeudamiento. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya se había gastado mucho dinero, ya no podía seguir dando tantas pensiones y haciendo sus caprichos personales como el aeropuerto Santa Lucía, el Tren Maya y todo eso, empezó a pedir más dinero prestado de lo común. De tal manera que en México actualmente con el obradorato de López Obrador y Claudio Sheinbaum en la presidencia, México ya debe, de cada 100 pesos que tiene México, ya debe 56, casi 60 pesos. ¿Saben qué significa eso? Pregunte a una persona cuando gana 1.000 pesos y debe 600 pesos. Lo que significa eso. México se endeudó brutalmente con el obradorato, pasando la deuda de 10 billones de pesos, 10 millones de pesos que tenía antes de que iniciara la presidencia de Obrador, a 20 billones, ya 21 millones de pesos que debe ahora. Ya eran 18, 19 con Obrador y a 21 con Claudia Sheinbaum. ¿Qué quiere decir? Que en solo 7 años el obradorato duplicó la deuda que tenía México, había generado durante 200 años. La deuda que había generado durante 200 años, en solo 7 años la duplicó. Y ahorita el país está súper endeudado, ya no puede pedir más. El país está con unos pésimos servicios, por como le quitó dinero a las secretarías de Estado, los servicios de salud hicieron pésimos y ya no hay medicinas. Que Claudia Sheinbaum y Obrador hacen una serie de mentiras y trucos y farsas para engañar al pueblo, pero la gente sabe que no hay medicinas. Y voy a decir 3 trucos. Primero, la megafarmacia, que ese iba a surtir a todos. No surtía ni 10 ni 60 recetas para todo el país en un día. Que ya no hay desabasto de medicinas. ¿Qué hizo Claudia Sheinbaum para engañar al pueblo? De la cantidad de más de 2.000 medicamentos básicos para la salud que daba el gobierno, desapareció 900, casi la mitad, diciendo que eran medicamentos que los iban a sustituir por otros. Claro, esos 900 medicamentos que ya no hay, los esconden que no hay. ¿Por qué? Porque les van a recetar otros que no son esos. Pero esos otros no tienen el efecto curativo que tenían los 900. Y los médicos de gobierno, del ISSSTE, del Seguro Social, nada más pueden recetar los medicamentos que son de los que quedan. De esa manera, cuando un ciudadano va al médico del ISSSTE o del Seguro Social o de gobierno, le dan una receta con unos paracetamoles y llega, si los tienen se los dan y ya nos parece que haya desabasto de medicinas. Esos trucos tan burdos, tan vulgares y tan malignos que hace Claudia Sheinbaum y Obrador, lo seguirá haciendo porque su meta no es ayudar al pueblo, su meta es tener el poder, que les aplaudan y aplastar a gobiernos anteriores. Bueno, así siguió la dictadura. La deuda creció brutalmente. El crimen organizado se empoderó brutalmente. Ya el 95% del país está
gobernado por las bandas del crimen organizado en alianza con el gobierno de Morena. Por eso decía López Obrador a los delincuentes, abrazos, no balazos. ¿Por qué? Porque son sus socios. De tal manera que tú estás orgulloso por tus 3,000 pesitos, viejito, viejita, son dinero del narco, que te quede claro. Son dinero de deuda, que te quede claro, que después se tiene que pagar. Y son dinero de haber destruido a todas las instituciones que generaban beneficios. Pero tú estás feliz con tus 3,000 pesitos, con un discurso mentiroso de que los gobiernos anteriores eran ladrones, que era falso, los ladrones son los de Morena, con un abuso de autoridad que cuando vienen los procesos electorales, tú ves miles de bardas pintadas con el color guinda y con propaganda para Morena, y no ves casi ninguna del PRI y del PAN, porque les quitaron el presupuesto a los partidos. No pueden poner propaganda, pero el gobierno Morena agarra el dinero del gobierno, no de Morena. Y con eso tapiza toda la ciudad con letreros, color guinda, y candidatos de Morena o del PT para sus elecciones. Claro, la gente nada más ve Morena, 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 le dan sus 3,000 pesitos, no se da cuenta de todo lo que está pasando y votan por Morena. Y por eso, esa es una dictadura, ir llevando al pueblo a una imposición total del gobierno, de lo que dice el dictador comunista que era Obrador y ahora sigue siendo Claudia Sheinbaum y sigue siendo Obrador, y una élite de arriba, para que llegue el momento en el que ya no haya posibilidad de que otros partidos ganen la presidencia, y si la llegan a ganar, va a pasar lo que pasó en Venezuela. A Nicolás Maduro, de la dictadura comunista venezolana, como es la dictadura morenista de Obrador y Claudia Sheinbaum, la dictadura venezolana con Maduro perdió las elecciones abrumadoramente. Le ganó el señor Domínguez y Corina Machado con más del 70% de la votación a favor. ¿Y qué hizo Maduro? Se quedó con el gobierno, porque es una dictadura ya grave. Por eso Donald Trump arrestó y se llevó a Maduro, porque sí está salvando al mundo de las dictaduras comunistas y de las dictaduras islámicas. Donald Trump, aunque sea gritón y les caga gordo por parece fantochado al hablar, pero está beneficiando a la humanidad. Y el gran beneficio que tenemos ahorita es de que Donald Trump ya descubrió todo el mundo lo sabía, pero toda la corrupción y el crimen organizado que hay en México, y ya está sancionando a todos los dictadores del narcopartido de Morena, del narcogobierno, del obradorato asesino, que ya le están poniendo un control, porque les llevaban toda la droga que les perjudicaba a los estadounidenses. Y porque son una dictadura comunista en México. Entonces, Donald Trump no quiere ni que le lleven si le sigan enviando la droga del fentanil y todo, que le dijo Trump a Obrador que no produjera fentanilo, y que López Obrador, como un vil mentiroso que es, un cínico enfermo mental, dijo que no se producía fentanilo en México, y que sin embargo cuando apenas llegó a la presidencia Claudia Sheinbaum desmanteló muchos laboratorios de fentanilo, porque para Obrador un enfermo mental, un endemoniado, no le importa la verdad, le importa destruir a los demás, imponer sus caprichos. Bueno, de esa manera se iba avanzando en México con estas, y luego el siguiente paso fue usar al ejército como su brazo derecho y a los delincuentes como su brazo izquierdo. ¿Y qué hizo? Al ejército le dio todos los beneficios, porque en una dictadura hay que protegerse del ejército para que no le den golpe de estado. Entonces tenía al ejército y a la marina sometida a través de darles todos los beneficios posibles a esas dos secretarías. Y esas dos secretarías son las que
crearon la mayor corrupción que ha tenido México en todos los tiempos, del huachicol fiscal de más de, con un robo y desfalco de más de 600,000 millones de pesos, de los cuales Obrador y todo Morena fueron partícipes, y que además con ese dinero del huachicol fiscal, entre otras cosas, y dinero del narco, Mario Delgado, presidente de Morena en ese tiempo, aportó el dinero de la delincuencia y del huachicol a muchos estados que fueron con las que financiaron sus campañas para que Morena se robara todas las gubernaturas que tiene, excepto Tabasco. De esa manera fue creciendo la dictadura. Pero ¿dónde se ve el problema de la dictadura? En que cuando el gobierno de López Obrador empezó a correr a las empresas, a destruirla, a la empresa privada, y a violar las leyes descaradamente, cayó la inversión privada, primero un 25%, luego ya se recuperó un poquito, digamos que ahorita está una caída del casi 10% de la inversión privada. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que al disminuir la inversión privada, la economía de un país ya no crece, no hay crecimiento económico. Y ahí viene el dato clave, la esencia del fracaso del obradorato, incluyendo a Claudia Sheinbaum. El crecimiento económico de México en el obradorato, los 6 años de Obrador y el que lleva Claudia Sheinbaum, fue en un promedio inferior al 1%, con Obrador al 0.8%, y ahorita con Claudia Sheinbaum que llegó a estar al 0.3%. Total que ahorita es un promedio del 0.9%, ni al 1% llega de crecimiento económico medido con el PIB. El PIB, que es el que marca el crecimiento económico de un país, nunca había estado tan mal en México como lo está con el morenato, obradorato de Claudia Sheinbaum y Obrador. Los gobiernos anteriores habían sido del 2.4 para arriba en crecimiento económico. Inclusive con López Portillo, México llegó a estar entre las 9 mejores economías del mundo. Y luego con Vicente Fox del PAN, México llegó a estar entre las 8 mejores economías del mundo, la 8. Ahorita México con Claudia Sheinbaum está en la economía número 15 y va cayendo, va a llegar a la 16, la 17. Porque el PIB es lo que importa, el crecimiento económico de un país. Si no hay crecimiento económico, no se disminuye la pobreza, que quede bien claro. Dice Obrador que disminuyó la pobreza, es falso, no la disminuyó. Lo que pasa es que la cambió de dueño a la pobreza. A la clase media, a la mayoría de la clase media la hizo pobre. Y pregunten a la clase media si ahora les alcanza con lo que ganan para comprar lo que antes compraban, antes de que llegara el obradorato, con lo que ganaban. Para nada, ahora la pobreza llegó. Y algunos de la clase pobre, pues algunos mejoraron, pero finalmente no mejoraron porque saben que la vida está más cara. Y además, si algunos de la clase pobre dejaron de ser pobres, entre comillas, no es que hayan dejado de ser pobres, porque no deja de ser pobre una persona cuando le regalan dinero. Esa es una pobreza subsidiada. La pobreza desaparece cuando el mismo trabajador gana el dinero, pero cuando se lo regalan es subsidiada, es por el momento. Ahí no puede decir una persona que es menos pobre porque le regalan dinero. Además, el gobierno de Obrador y de Claudia Sheinbaum presumen que tienen a más de 21 millones de personas a los que les dan programas sociales, ayudas económicas. Eso no es una cosa de orgullo, es una cosa de vergüenza. Tan mal está México que tiene que darle dinero a 21 millones de personas, el gobierno, porque la pobreza está destrampada. Eso no es que crezca un país económicamente, y lo demuestra el PIB. Y López Obrador, cuando era oposición, cuando todavía no era presidente, ¿qué decía de los presidentes que no lograban crecer al 4% del PIB? ¿Qué decía?
decía Obrador, los que no crezcan al 4% del PIB es un fracaso. La economía es un fracaso. Y decía Obrador, yo voy a crecer no al 4, al 6% voy a crecer en economía. ¿Qué pasó? Llegó López Obrador, habiéndole dejado al 2%, 2.4% del PIB el anterior presidente Peña Nieto. Apenas llegó López Obrador al gobierno y en el 2019, en un año, bajó del 2% al 0%. Y aclaro, óiganlo bien, obradoristas mentirosos. Al finalizar el año 2019, en su primer año de gobierno del López Obrador, el PIB estaba al 0%, antes de que llegara la pandemia del COVID. La pandemia del COVID llegó a México en marzo del 2020, y antes del marzo del 2020, sino que en enero del 2020 o diciembre del 2019, ya México había caído en el PIB al 0%. Hasta López Obrador dijo, para mentir, que la pandemia le cayó como anillo al dedo. Para empezar, es un comentario demoníaco. ¿Cómo va a estar festejando la muerte y el sufrimiento de millones de personas? De miles de personas. ¿Cómo lo va a festejar? Porque es demoníaco. Pero además le siguió para después decir que el fracaso económico que ya tenía México era por culpa del COVID. Falso, completamente falso. Y eso lo siguen repitiendo los morenistas, que estaban bien pero que llegó el COVID. Falso, antes del COVID México ya estaba peor que en más de 60 años de economía de México. Y en la pandemia, Obrador volvió a mentir como loco, a presumir que era el mejor gobierno en el manejo del COVID. Cuando fue tercer lugar mundial México de gente muerta, 804,000 personas murieron, y más de 300,000 por culpa directamente de Obrador. Pero lo que demuestra que sí fue Obrador el culpable de muchas desgracias fue que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dijo que México era primer lugar de personal médico muerto en el COVID. Personal médico muerto en el COVID. Los médicos son directamente responsabilidad de López Obrador, de su gobierno. Entonces, pero Obrador siguió implantando su dictadura. Aumentó la corrupción, aumentó la delincuencia, aumentó la opacidad, aumentó la impunidad, aumentó el nepotismo, hizo ricos multimillonarios a sus hijos, a los de su gabinete, aumentó el déficit económico, la inflación, destruyó la educación, destruyó la atención a la salud, destruyó al medio ambiente. Pero, ¿por qué estaba pasando eso? Porque lo que dije primero, ahuyentó a la empresa privada, le robó el dinero a todo, endeudó al país y después, ¿qué siguió haciendo? Lo que empezó a hacer fue tirar el dinero a lo bruto en campañas politiqueras, como una consulta al pueblo para ver si enjuiciaban a expresidentes. Eso es un gasto de dinero estúpido, es una maldad y es una aberración legal, porque juzgar a una persona penalmente no requiere la votación del pueblo, se le aplica la ley, ¿no? Claro que no encontraron ningún delito en los que acusó a Obrador, pero no dice nada. A Obrador le interesaba manchar la imagen de los expresidentes. Segundo acto de muchos más, pero uno más de los actos donde tiró el dinero a lo bruto López Obrador en su dictadura venenosa y egoísta fue en la revocación de mandato, en la cual le preguntaba al pueblo si querían que se fuera el presidente en turno o no. Pero para hacer eso había que cumplir unas reglas. La primera regla, el presidente en cuestión y su partido no podía hacer propaganda a favor de ese presidente con ese partido. ¿Y qué fue lo que vimos? Miles
de anuncios espectaculares y bardas pintadas que decían que siga AMLO. Obviamente para Obrador y Morena violar la ley no es ningún problema porque son psicópatas, son delincuentes, son cínicos, son descarados, son porquería humana. Lo hicieron descaradamente. Claro, votaron nada más creo que el 17%, porque a la gente dijo, pues es una farsa. Pero ese 17% que eran puros morenistas, dijeron que siguiera y lo tomó como válido. Increíble. Y un periódico hizo una encuesta, un periódico serio, a todo el país por vía telefónica, y en esa encuesta el 61% del pueblo querían que se fuera Obrador, que lo corrieran, y el 39% que se quedara. Claro, pero eso no era de la farsa que hizo Obrador en la votación. Bueno, así fue aumentando, por eso todo va hacia hablar de la implantación de la dictadura. ¿Qué es lo que siguió haciendo? Destruyó todas las gran cantidad de instancias, de instituciones. Desapareció el INAI. ¿Por qué? Porque la hizo Vicente Fox, que era excelente. Desapareció propiamente el Fonden, porque lo hizo gobiernos anteriores. Desapareció la COFES, el CONACYT propiamente lo desapareció. Lo mantienen a veces para que no digan. Destruyó todo lo que pudo. Destruyó el medio ambiente con un capricho ridículo de un Tren Maya que le sale carísimo, que se gasta en mantenerlo, que en lo que beneficio que tiene, destruyendo al medio ambiente, y el mundo se empezó a quejar Greenpeace por la destrucción al medio ambiente que hizo el Obrador, donde perforaron mantos acuíferos que contaminan el agua, bueno, una serie de cosas. Cortó más de 7 millones de árboles cuando el muy loco, enfermo mental, psicópata, como para cortarle la lengua a Obrador, decía que para hacer el Tren Maya no se iba a cortar un solo árbol. Bueno, solamente un loco puede decir eso. ¿Cómo va a decir alguien que va a hacer un tren que va a pasar en medio de la selva donde está lleno de árboles y que no se iba a cortar un árbol? Ya desde ahí se veía la enfermedad mental de este endemoniado López Obrador. Bueno, continuó todo. La cantidad de protestas que empezó a haber en todos los sectores fue como nunca había tenido México. En el Obradorato fue el gobierno que tuvo más manifestaciones en contra que todos los gobiernos anteriores. Más de 1000 y multitudinarias por todo el país, hasta en ciudades extranjeras. El solo sexenio de Obrador y con Claudio Sheinbaum hubo más manifestaciones en contra del gobierno que en más de 200 años en los gobiernos de México. También López Obrador dijo que era el gobernante más criticado desde Madero. Claro, pues era el peor, pero no desde Madero, desde toda la vida. Siguió avanzando la dictadura, destruyendo todas las instituciones, destruyendo todas las obras, haciendo obras caprichos personales, porque en lugar de comprar medicinas para niños enfermos de cáncer, se compró 2 estadios de béisbol y siguió avanzando su dictadura. Quiso dañar al INE, protestó el pueblo, no los partidos, el pueblo protestó. ¿Y qué decía Obrador? El PAN, el PRI, no era el PAN ni el PRI, era el pueblo el que no quería que desaparecieran o casi anularan al INE. Bueno, finalmente Obrador se fue dejando una deuda brutal, un crecimiento económico el peor, un aumento de la delincuencia, un aumento de la corrupción. Puso a México entre los 3 países más corruptos del mundo. Puso a México como el país con mayor delincuencia en el mundo, el más peligroso para vivir, sin contar a los países en guerra. Puso a México en la atención a la salud, la prueba de atención a la salud que en el mundo se usa es la esperanza de vida, y bajó la esperanza de vida López Obrador de los 76 años de esperanza de vida que tenía el PRIAN a 70 años que dejó el Obradorato. Destruyó la educación pública, haciendo que México, en la prueba de educación pública, sus estudiantes cayeran en
en matemáticas, en ciencias, en comprensión lectora, como nunca en la prueba PISA, que es internacional. Logró que Greenpeace Internacional y todas las organizaciones mundiales ambientales criticaran al obradorato. Hizo que la OMS dijera que México fue el peor en el manejo de la pandemia. Todo fue peor, todo fue peor. Pero con ese discurso de que aumentó el salario, de que le da pensiones a viejitos, quiere tapar todo. Pero para poder hacer que muchos le crean, los idiotizó. Les digo tantas mentiras, tantas veces al día, durante tantos días y con una propaganda exagerada, que mucha gente le sigue creyendo. Pero le creen a medias, porque saben que México es un narcogobierno que está lleno de delincuencia, pero se hacen tontos los seguidores de Obrador, de Morena, porque no les conviene creerlo, aceptarlo. Y actualmente México está en una crisis muy seria, que no se dan cuenta, porque el obradorato está implantando el comunismo, la destrucción de la economía y el aumento de la pobreza, de la delincuencia, de la corrupción gradualmente, para que no la vean. Evita confrontaciones para que no se dé cuenta la gente, lo maneja como con diplomacia y con mentiras, y que lo van a solucionar para que la gente no se dé cuenta. Entonces ya vamos a la desgracia total. Y Obrador insistía en una reforma al Poder Judicial. Luchó y puso un plan A y un plan B que no le funcionaba, hasta que logró implantar ya su dictadura brutal. Cuando implantó, ya que se había ido él, Claudia Sheinbaum, su arrastrada seguidora, igual de dictadora comunista, de lo peor, maligna, logró que se hiciera lo de la reforma al Poder Judicial, en la cual con eso desaparecieron ya la ley. La ley ya no existe en México. Existe un grupo de personas que van a usar la ley para fastidiar a todos los que no estén a favor de Morena y del obradorato y de Claudia Sheinbaum, y para proteger a sus delincuentes miembros de Morena, que lo están haciendo brutalmente. Ya se descubrió que Adán Augusto Bermúdez Requena y todo con la barredora, una corrupción brutal, ya le dieron carpetazo al asunto, que no hay pruebas, dice Claudia Sheinbaum. Ya están, que Rocha Moya, que es un evidente delincuente aliado al crimen organizado, narcogobernador de Sinaloa, que no hay pruebas. Y así se la están llevando, ya no existe la ley. Tal vez los obradoristas digan, pues qué bueno. No, qué bueno no, porque eso, a los obradoristas les va a llegar las consecuencias de esto, y cuando ellos tengan un problema se los va a fastidiar México, porque no va a haber leyes que los defiendan. Entonces se implantó, violando todas las leyes, esa reforma al Poder Judicial, que son puros obradoristas. Las pruebas es para un programa completo de demostración de pruebas de la vil corrupción. Se robaron todos los cargos. Claudia Sheinbaum se robó la presidencia, no ganó, hizo campaña 3 años antes, eso es ilegal. Fue financiada por la delincuencia, es ilegal. Hubo exceso de propaganda con dinero del país, eso es ilegal. Y aún así violaron los datos. Aplican un programa estadístico en la cual la votación que se pase a ese programa estadístico cambia los datos. La que ganó la presidencia fue Xóchitl Gálvez. Los que ganaron el Congreso, diputados, senadores, fue PAN, PRI, PRD y MC. Cambiaron los datos. Y con esa violación a la ley y dando el golpe final en el Senado, cuando les faltaban todavía 2 o 3 senadores unidos a la alianza de Morena, PT Verde, los amenazaron, los presionaron, hicieron todos los trucos de una delincuencia que es Morena para hacerlos meterlos a su partido. Y con eso lograron implantar una reforma al Poder Judicial apestosa, endemoniada, que está destruyendo a México. Pero siguieron destruyendo cosas. Pero ya viene el último golpe con lo que empezó este video. Quieren que vincules tu teléfono celular al gobierno.
para que ahí, de dictadura que es desde que llegó Obrador, se convierta ya la tiranía endemoniada de Morena, el PT y Claudia Sheinbaum, para que tú ya no existas. Y cuando se implante esta dictadura, tiranía total, que ya está implantada, te pueden quitar tu casa, diciendo, tienes 2 casas, ¿para qué la quieres? Sí la compraste la otra, pero ¿para qué la quieres? Si hay gente pobre que no tiene casa, te la quitamos y se la damos a la gente pobre. Falso. Ni se la pueden quitar, pero se la quitan, y no se la dan a gente pobre, se la quedan los del gobierno de Morena. Ya que tu gobierno que no pague impuestos, porque como es empresa privada no la quieren, te la quitan. No pagas impuestos como le hicieron a Ricardo Salinas, que sí pagaba impuestos. Le hacen todo un truco ahí. Y la gente dice, sí, que les quiten a los empresarios ladrones. Te lo van a hacer a ti si tienes tu negocito. Después, la dictadura comunista, como la que implantó el psicópata asesino endemoniado anticristo López Obrador, y que continúa la búlgara Claudia Sheinbaum, que no es la presidenta, es una ladrona y que además no es mexicana, lo que continúa es que te van a quitar la libertad de que estudies lo que quieras, de que trabajes en lo que quieras, de que tengas tu creencia religiosa en lo que quieras, porque el comunismo no cree en las religiones. Si tú eres cristiano, católico, judío, todo, pero sobre todo católico, que es lo que predomina en México, te van a quitar tu creencia en Cristo, pero al estilo Morena, gradualmente. Ya están prohibiendo que en los atrios municipales se pongan nacimientos. Son los primeros golpes de la dictadura contra la religión, porque Obrador fue enemigo de la religión, de la Iglesia Católica, enemigo descarado, enemigo de la prensa, de los periodistas, enemigo de los empresarios, enemigo de los jueces anteriores, porque estos actuales no son jueces, son monigotes que tienen ahí un papel de título que luego ni tienen. Enemigo del pueblo, de las asociaciones civiles, de la ciencia. Desapareció Obrador la ciencia con los libros de texto que hicieron. Lo que se aprendía en un mes, ahora se aprende en un año. Eso es destruir las matemáticas, destruir muchas cosas. Pero un psicópata que siempre dice que el pueblo primero a los pobres y que se alía a dictaduras, ¿cómo le da el dinero de México a Cuba? El petróleo de México a Cuba, ¿cómo le da el dinero pero no a Cuba, no a los cubanos, no al pueblo, al régimen cubano para que siga su comunismo destructor? Le da el dinero a la dictadura venezolana de Maduro, no al pueblo venezolano. Porque es una dictadura, es el jefe de los dictadores López Obrador. Y termino. Si tú vinculas tu teléfono celular al gobierno, ya te fregaste. Todo lo que ya destruyó y ya se impuso y te va a someter más. Y estás listo para ir a la cárcel si das una mala opinión del gobierno. O si no quieres participar en algo del gobierno, te vas a fregar. Así de que no hagas vinculación de tu teléfono al gobierno. Si el gobierno encuentra que un hablante de celular tiene un delito, que vaya y que le diga a Telcel o a la empresa, con un orden judicial, que le dé los datos de ese delincuente para apresarlo, pero a ese, y con una orden judicial, pero ya amenazaron a las empresas como Telcel, que es del gobierno en parte, pero a otras también, para que a fuerzas hagan que vinculen los ciudadanos sus datos al gobierno. No lo hagas. Vamos a poner una protesta internacional ante organismos internacionales y una manifestación el 24 de mayo del 2026, domingo, a las 11 de la mañana en el Monumento a la Independencia. Corre la voz, y todo lo que ha hecho mal Obrador, lo he dicho en muchos videos, y nada más concluyo, pasando a otro terreno. Obrador tiene el 666, clave del anticristo. Su nombre tiene 24 letras, y si el 24 sumamos 2 más 4 da 6.
Su fecha de nacimiento da 24, 2 más 4, 6, y fundó un partido que tiene 6 letras, Morena, es el 666. Además, su nombre de nacimiento que le pusieron al hacer era Manuel Andrés López Obrador, M-A-L-O, el malo. Además asesinó a su hermano. Además era corrupto antes de ser político. Trabajaba en 2 lugares y en uno cobraba sin trabajar. Además fue un pésimo estudiante que tardó 14 años en terminar la carrera. Además plagió su tesis. Además los libros que dice que escribió ya los reconoció. Que él no los escribió. Uno que otro sí, pero se los escribían y él les ponía su nombre. Tal vez les daba línea de qué poner, pero él no los escribió. Él les pedía el cuerpo a las mujeres cuando ya tenía poder político para darles un hueso. Es una porquería Obrador, es un ser despreciable, es un asesino. Y es el mayor asesino de México. Asesino de personas, asesino de las libertades y la democracia, y sobre todo asesino de la paz, porque generó un clima de odio y de rivalidad en México y con el mundo como nunca había habido en México. Actualmente las familias, la familia esta con la familia que se pelean, porque unos defienden a los endemoniados obradoristas y otros dicen la porquería que son, y hay pleitos en todo el país, pero no solamente al interior de México. Con el mundo, el obradorato se peleó con el mundo como nunca México se había peleado. México tenía una imagen excelente en el mundo antes del obradorato, con el PRI, con el PAN. Sus gobernantes eran reconocidos, admirados, premiados. Con el obradorato se peleó con España, se peleó con Bolivia, se peleó con Perú, se peleó con Ecuador, se peleó con Argentina, se peleó con Panamá, se peleó con Israel, se peleó con Ucrania, se peleó con Canadá, se peleó con Estados Unidos, se peleó con Suiza, por pura maldad, porque es absurdo que le pida a España disculpas por lo que pasó hace 500 años. Hace 500 años, si alguien invadió a otros pueblos, fueron los aztecas que invadieron a los tepanecas, tlaxcaltecas, totonacos, que se les opusieron a ellos. ¿Por qué no habla ahí de que los aztecas le pidan disculpas a los tlaxcaltecas o a los tepanecas? Ahí sí no, ¿verdad? Lo que hizo España fue excelente. Traer el mensaje de Cristo, traer la civilización europea, que es lo máximo. A Cervantes Saavedra, a William Shakespeare, a Nicolás Copérnico, a Tomás de Aquino, a todos los grandes científicos y sabios de Europa. La cuna de la civilización moderna la trajo a México para quitar al dios de la guerra, a Huitzilopochtli, a lo que hacían los aztecas, de sacrificar a la gente. Pero no, Obrador, todo lo que no es él y lo cercano es lo que está mal. Entonces, como España no es México, pues hay que criticar a México. Yo espero, y lo digo sinceramente, que Donald Trump aprecie a todos los del narcogobierno del Obradorato y de Claudia Sheinbaum, porque Donald Trump y Estados Unidos no está contra México, y los que queremos que aprecien a los narcogobernantes de Morena no somos traidores de México, somos defensores de México. Pero como en México ya es una dictadura y nadie puede defender a México de la dictadura de México, solamente un país más poderoso y que respeta la libertad y el crecimiento económico como Estados Unidos aplaste a estos narcodictadores asesinos de Morena, PT y del Obradorato. Gracias.